Juárez es de la Facultad de Ingeniería de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la UNAM. Actualmente es maestrante de la especialidad en docencia con especialidad de matemáticas y es especialista en la enseñanza de robótica en diferentes niveles educativos. Es cofundador de la empresa Makertronics y es miembro de la Red Pedagógica Contemporánea. Hoy recibimos docentes, alumnos, profesores y egresados de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Estado de México y Ciudad de México, y de países hermanos y latinoamericanos, profesores, más del 70%, interesados en la pedagogía, la formación, la capacitación, y egresados de diversas universidades públicas y privadas de México y Latinoamérica, como Colombia, Honduras y Perú. Y le cedo la palabra al doctor Enrique Ruiz Velasco Sánchez y al ingeniero Josué Enrique Cruz Juárez. Muchas gracias. Bien, buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es un gusto estar nuevamente aquí esta mañana compartiendo con ustedes algunos de los resultados y de los trabajos que hemos venido realizando en este grupo, en esta comunidad de pedagogía contemporánea. Y bueno, en esta ocasión el tema que vamos a tratar es robótica pedagógica móvil, y les queremos recordar que esta presentación tiene mucho que ver con la pedagogía contemporánea y el psicoanálisis. Si ustedes se dan cuenta, cuando el expositor trató el tema de psicoanálisis y pedagogía contemporánea con el enfoque sistémico, y yo diría sistemático, pero también tiene que ver mucho con el pensamiento complejo y computacional que habíamos visto en la sesión anterior al sábado pasado, pero también con los lenguajes naturales y artificiales. Y hoy, en esta plática de esta mañana, vamos a ver cómo la robótica pedagógica móvil vendría a ser una especie de ejemplo que muestra cabalmente cómo se articulan, cómo se integran muchos de los conceptos que hemos trabajado con relación a las sesiones pasadas. Entonces, lo que les queremos pedir, el ingeniero Cruz y yo, es que estén pensando un poco en toda la forma de articulación de las anteriores pláticas, para que vean cómo se decanta todo esto que hemos venido viendo en ejemplos muy prácticos, muy simbólicos, pero también muy fáciles de echar a andar para interpretar y para darnos cuenta de que es viable, es factible trabajar con esta robótica pedagógica móvil, integrando todos estos conceptos, todos estos conocimientos de una manera bastante sencilla, diríamos nosotros, bastante amigable, lúdica, porque también tiene una parte muy lúdica y sobre todo transformadora de nuestra práctica, tanto como aprendientes que somos de toda la vida, pero también como profesionales de las diferentes disciplinas y campos en los que ustedes estén trabajando. Y bien, vamos a comenzar. Adelante, ingeniero Cruz. Claro, doctor, muchas gracias. Buenos días a todos, buenos días a todas los que se encuentran el día de hoy. Un gusto realmente estar de nuevo por acá, ver una bastante también asistencia el día de hoy. Como comenta el doctor, efectivamente, hoy es el día de cerrar este ciclo, es el día de sumar todo lo que hemos visto a lo largo de las sesiones anteriores, se integran, se articulan. Vamos a ver cómo, muy bien lo comenta el doctor, la parte, cómo es la aplicación de lo que hemos visto a lo largo de las sesiones anteriores de pensamiento computacional, realmente esta forma de cómo se debe de pensar, cómo se debe de actuar, cómo se debe de estar expresando instrucciones, la forma del lenguaje natural, artificial, la misma aplicación que veíamos la semana pasada de un pequeño elevador simulado con algunas instrucciones. El día de hoy vamos a profundizar más en este tema que nos compete de la robótica pedagógica móvil. ¿Okay? Como la robótica también es algo que es para todos, se va a hacer énfasis mucho en esa sección, de que realmente no solamente queda
cerrado a ciertas características de personas o ciertos niveles educativos o ciertas edades, sino que es hacia todos. Y queremos partir de esta idea. Doctor, adelante. Nuestra idea que queremos que ustedes se lleven después de esta sesión de esta mañana es que lo que nosotros pretendemos con todo este trabajo que hemos venido realizando es lograr, es coadyuvar para que los estudiantes desde muy jóvenes, desde muy pequeños, se inicien en el estudio de las ciencias en general, de la tecnología, las artes, las humanidades, a través o vía la robótica pedagógica móvil, que pudiera parecer algo muy, para la gente que no conoce, algo muy fuera de lo normal, muy fuera de serie, cómo articular la robótica con la pedagogía, con, digo, disciplinas completamente diferentes, pero vamos a ver cómo nosotros, haciendo un ejercicio de imaginación y dejando en libertad nuestra imaginación, hemos podido pensar en que la robótica y la pedagogía son evidentemente compatibles y que se pueden integrar para tener una nueva disciplina que sería la robótica pedagógica, en este caso móvil, para que nosotros podamos hacer esto, de iniciar a los estudiantes desde jóvenes, muy jóvenes, desde que son niños, yo diría desde el kinder, estudiar y que se interesen por las ciencias, pero también por la tecnología y las artes y las humanidades a través de esto que puede parecer difícil, pero que vamos a ver cómo se articula, cómo se puede lograr desde el punto de vista didáctico, bajarlo para que sea accesible a la mayor cantidad de público posible. Y para esto hemos preparado una agenda que les voy a presentar. Partiremos precisamente de los orígenes del robot. ¿Quién ideó esta palabra de robot? ¿Cuáles fueron los primeros androides, autómatas, estos seres con ciertas características eh, humanas, pero todavía exacerbadas, más magnificadas? La definición de robótica como tal y cómo la robótica en un momento de su desarrollo, en un momento de estarse generando el concepto, va a unir con la pedagogía. Como comentaba el doctor, áreas totalmente separadas, la robótica como un área ingenieril, como un área relacionada totalmente a la técnica, a la gente que estudia de alguna forma una carrera de ciencias, de matemáticas, y la pedagogía, cómo se van a articular, y que se comentaba la semana pasada que estas dos áreas deben de estar eh, a un mismo nivel, ¿ok? No la robótica debe de coadyuvar, comer a la pedagogía, y tampoco la pedagogía a la robótica. Deben ser elementos pares, iguales en niveles, para que logren el objetivo de articular muchos conocimientos y actividades. Vamos a ver las bondades de la robótica pedagógica móvil también, cómo se articula esta robótica a la pedagogía contemporánea en el hecho de ser una innovación, el hecho de ser transformadora y que cumple con los principios de la pedagogía contemporánea, y algunos ejemplos de robots pedagógicos móviles que se han desarrollado, así como plataformas y cursos que el doctor Enrique Ruiz Velasco, a través de todos sus años de experiencia, pues ha desarrollado para todos y están disponibles. Y bien, comenzamos. Claro, doctor. Vean, en el imaginario no únicamente colectivo, sino también individual, siempre los orígenes de los robots, siempre desde que somos pequeños, y nosotros no hemos tenido ningún problema de trabajar con la robótica pedagógica móvil en las escuelas, porque todos los niños pues en su parte lúdica, en su parte imaginativa, creativa, inteligente, siempre tienen como pensamiento pues un robot y qué podría hacer un robot por mí y cómo se crea un robot y cómo haría yo eventualmente. La mayoría de los niños lo que quieren hacer es que sus robots les hagan sus tareas y que sus robots les hagan el quehacer en su casa para estar un poco más libres. Pero bueno, a partir de ello, vamos a ver cómo siempre ha estado presente los robots desde que el hombre, pues es hombre, siempre ha tratado de alguna manera de romper con las leyes más rígidas para poder de alguna manera resolver trabajo físico que tienen que hacer, y vamos a ver cómo a través desde de tiempos muy remotos y desde
los robots en el mito también, y también en la ciencia, cómo surgen y cómo se crean estos imaginarios, tanto individuales como colectivos. En el que si bien es cierto, antes de pensar en el elemento del robot como hoy en día lo imaginamos o como hoy en día lo vemos tal vez hasta en la misma televisión o en los medios de comunicación, pues el robot va a ser este elemento o este personaje imaginario con características ampliadas, con características mucho más bueno, va a romper todas las características rígidas de un humano, todas las cosas que nos limitan, va a ser. Y precisamente esto a través del mito, desde la mitología griega, va a aparecer el primer androide, el primer humanoide, que es Talos, que precisamente va a ser un personaje de la mitología griega, va a ser un gigante creado por Hefestos, el dios de la forja, con, con una idea de innovación, de tecnología. Este gigante va a patrullar lo que es un reino, una sección del reino de Minos, para estarlo cuidando, protegiendo, y va a hacer este recorrido. Cosas que tal vez como humanos, nuestras características, nuestros elementos no nos permitirían hacer un recorrido de distancias tan grandes, aquí como lo marcamos, que dabas la vuelta 3 veces a la misma isla, pues mientras que nosotros no lo pudiéramos hacer con características humanas, pero capaz de realizar acciones muy complejas y muy ampliadas, ¿ok? Considerándose que este personaje fue el primer autómata en presentarse en la mitología. Si tienen tiempo, ojalá pudieran recuperar esta película de Jason y los Argonautas del 63 para que podamos ver este maravilloso Talos, creado por el dios Hefestos. Talos, precisamente dentro de las cosas para los que fue programado, porque al final tenía ciertas instrucciones que él debía de cumplir, como hoy en día sabemos que un robot sin programación o sin instrucciones o sin tareas no es un robot. Este mismo, él tenía la consigna de detectar a los extraños, lanzar rocas y hundir los barcos que se acercaban a la misma isla. ¿Vale? También tenía la capacidad de calentar su cuerpo, ponerlo muy, muy caliente al rojo vivo, para estrechar a sus víctimas, tomarlas, estrecharlas y pues matar a las más personas que estaban o a los mismos elementos que estaban invadiendo esta zona. Aquí empezamos a ver cómo a través de la misma mitología va a unir estos elementos entre lo real, lo imaginario y lo posible para crear este primer autómata que, a pesar de que todavía no teníamos el concepto de robot, como va a aparecer posteriormente en la década de 1900, va a aparecer la palabra robot, pero ya teníamos ciertas ideas que iban a ir fungiendo a esta misma idea. Doctor. Pues bien, la palabra robot surge en una obra de teatro creada por Karel Čapek, en donde justamente la palabra robot surge del origen, tiene un origen checoslovaco, viene de la palabra rabota, que siempre significó trabajo forzado. Obviamente, tal vez algunos lo recordarán. Karel, digo, en la época también de los 80s, 90s, apareció una pequeña plataforma para programar una flechita, precisamente darle instrucciones y recoger una serie de zumbadores. Precisamente el programa se llama Karel, y con esta misma idea de cómo ya hasta en una obra de teatro es cuando aparece la primera vez que se le llama robot, y posteriormente pues va a ir teniendo más terminologías y acepciones. Uno de los elementos muy importantes que han contribuido a la robótica, sabemos que es la guerra. La robótica que pretendemos, que se maneja, que presentamos, es una robótica no bélica, pero también el hecho de el transcurrir de las Primera y Segunda Guerra Mundial, pues fue algo que aportó tal vez de manera no adecuada, de manera no pensada, que esto era posible, pero que no era deseable que sucediera, pues el crear estos pues estos elementos electrónicos, informáticos, para que empezara a hacer ciertas actividades humanas, empezara a reproducir ciertos movimientos, mejorarlos y hacerlos muchos más eficientes, ¿ok? Que si bien es cierto, en algún momento vamos a darnos cuenta que tal vez esto puede ser
contradictorio. Hay muchos estudios también sobre la ética de la robótica, de qué es bueno y qué es malo precisamente crear o promover, pero Primera y Segunda Guerra Mundial van a ser elementos muy importantes del avance de la misma. Lo que tenemos que tener en mente es que la robótica trata justamente de que los robots, los sustratos tecnológicos creados con estos principios de la robótica, hagan el trabajo como si lo hiciéramos nosotros, seres humanos que somos inteligentes. En ese sentido, hacer el trabajo lo más parecido a como lo haría un ser humano, eso es justamente el objetivo final de la robótica industrial. Uno de los elementos también dentro de la robótica, dentro de la literatura, vamos a encontrar a Isaac Asimov, que a través de sus relatos, de sus historias, de sus cuentos precisamente, vamos a encontrar él va a enunciar ciertas leyes que deben de cumplir los robots. Él va a dar una serie de tres leyes que van a ser fundamentales. Por un lado, pues no dañar a un humano, no obedecer órdenes de humanos que vayan en conflicto con la primera ley, en este caso dañar a otro humano, y también el robot debe de proteger su propia existencia hasta donde le sea posible que no entre en conflicto con las leyes anteriores. Y aquí en la literatura fantástica vemos también cómo Isaac Asimov, en uno de sus cuentos que se llama ¿Qué es el hombre? Pues también los robots o los humanoides son capaces de crear sus propias leyes de la humánica. Entonces, si vemos aquí están las leyes de la robótica, un robot no puede dañar a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano resulte dañado. Las leyes de la humánica hechas desde el punto de vista de los robots serían: un humano no puede dañar a un robot o por inacción permitir que un robot resulte dañado. Entonces, es bien interesante esta confrontación y de alguna manera nosotros en literatura fantástica como que que da rienda suelta a la libertad de imaginación, de creación, como para poder contrastar y hacer que esto pues se vuelva muy interesante desde el punto de vista de la mejora de los principios, y para eso surge el concepto de inteligencia artificial. ¿Qué tan inteligentes son los robots y qué tanto se pueden hacer y qué tanto la inteligencia artificial puede dotar justamente de inteligencia artificial a estos sustratos tecnológicos como son los robots? Con estas ideas vamos a entender que la robótica es una disciplina científico-tecnológica que hace posible la creación de autómatas que necesariamente cumplen una función que a los humanos nos resultaría demasiado onerosa, peligrosa o insalubre. Aquí vemos algunos ejemplos de robots que hoy en día están en nuestra cotidianidad, los vemos en los medios de comunicación, robots que van a la luna, actividades que tal vez nosotros no podríamos hacer, robots que bajan a profundidades muy al fondo, en abismos, por la presión no podríamos bajar, robots que hacen ciertas actividades de rescate, ¿ok? Esta robótica se va a ir enfocando a la creación de estos elementos tecnológicos que pues van a ayudar a que las funciones de los humanos pues se magnifiquen, como lo hablábamos con Talos, que tengan ciertas capacidades que a los humanos nos resultarían inaccesibles. Pero también podemos pensar en la aplicación de la robótica en el campo, por ejemplo, de la medicina. Y ahorita nos damos cuenta que ya hay operaciones telerobóticas en donde a distancia un grupo de médicos está operando, está simulando, y el robot en posición remota puede estar ejecutando los mismos movimientos y las cosas que hace justamente un ser humano. Y bueno, las aplicaciones son maravillosas, y así como hay en medicina, actualmente en todos los campos del saber existe la aplicación de la robótica. En este caso, nosotros lo estamos viendo en la robótica pedagógica. Aquí en la pedagogía, cómo es capaz de irrumpir esta disciplina y ayudar y unirse, convergir para poder
crear aplicaciones didácticas, pedagógicas útiles, utilizando como pretexto un robot, pero el pretexto es el robot. Lo interesante es el despliegue de toda la trayectoria, en este caso de aprendizaje educativa, que puede hacer un usuario para acrecentar su conocimiento, integrando muchísimas áreas de conocimiento. Sí. Aquí vemos que pues, a lo largo de los años se logra que hasta 1975 aparecen los primeros artículos de investigación en los cuales ya la robótica se le da un fin pedagógico. Digo, y dentro de la gran trayectoria del doctor Enrique Ruiz Velasco, él es de los primeros en México que hacen esta parte de la propuesta de cómo la robótica se va a integrar a la pedagogía, que digo, tal vez hoy en día suena algo muy común y que también es algo que está en la cotidianidad, decir que la robótica se une con la educación, pero les puedo decir, y creo que hay que tenerlo bien claro, que hace 30 años esto no existía. Era algo que era muy, muy, muy novedoso porque no existía una idea de esto, no existía un precedente de esto. Y Yo como muy bien tuve, lo comenta el doctor, pues esta idea de robot pues va a ser un elemento pues pedagógico, el cual va a estar integrado de diferentes áreas, desde la mecánica, la programación, la electrónica, la eléctrica, va a ser el sistema, un sistema robótico. yo tuve la oportunidad de trabajar con este grupo a nivel internacional, y el concepto de robótica pedagógica surge justamente en laboratorio, en laboratorios de física, en laboratorios de electrónica, en laboratorios de ciencias experimentales, y el concepto surge a través de algo que se le llama el appareil robot, que es un robot que ayuda a desarrollar todas las posibilidades en un laboratorio, y ese que prepara, el que hace las mezclas, es como un asistente de un laboratorio, y poco a poco va decantándose su inteligencia hasta lograr conformar este concepto de robótica pedagógica. Y evidentemente esta robótica pues la hemos utilizado, la hemos extrapolado al medio educativo para poder hacer intervenciones educativas que resulten transformadoras del aprendizaje de todos nuestros estudiantes. En este caso, nosotros hacemos la separación o la partición de 4 grandes áreas del conocimiento para integrar a través de un robot pedagógico, de un sistema robótico, de un sustrato tecnológico con todas las características propias de un robot industrial, y la separamos en 4 fases, que son la parte mecánica, la parte eléctrica, la parte electrónica y la parte informática o de programación. Esta idea nos permite ver al robot como un sistema complejo que está integrado de diferentes sistemas, fases, orgánicamente relacionados e interdependientes. ¿Okay? Aquí tiene mucho que ver con la primera conferencia que platicamos de la complejidad de estos sistemas, cómo se iban interrelacionando, cómo estaban articulados, y el robot va a ser un ejemplo de un sistema complejo totalmente, muchos elementos que por un momento se estudian por separado, pero se relacionan orgánicamente, se articulan y pues dan cuenta al estudiante a observar esta complejidad, a crear esta idea, a irla abstrayendo e ir formándola. Aquí lo que les pedimos es que recuerden siempre que la robótica pedagógica es la disciplina que se encarga de concebir y desarrollar robots educativos para que los estudiantes se inicien en el estudio de las ciencias en general. Aquí estamos pensando las matemáticas, la física, la geometría, la electricidad, la electrónica, la informática, etcétera, así como la tecnología, las artes y las humanidades. Un robot, siempre trabajamos en los laboratorios con niños, evidentemente también lo hacemos con adultos, pero les pedimos que trabajen y que se den cuenta de cuáles serían las partes que conforman a un robot, y evidentemente que todo viene a surgir con el cuerpo del robot, y les preguntamos de qué estaría hecho este cuerpo de ese robot, y bueno, ese cuerpo lo pueden hacer de muchos materiales
y nosotros trabajamos con materiales justamente de reciclaje y de recuperación, y ese cuerpo tiene que ser lo suficientemente robusto, bien hecho, bien articulado, para que los mecanismos que vayan a estar dentro de ese cuerpo puedan de alguna manera articularse, funcionar de la mejor manera para realizar las tareas que se requieren. En este caso, la parte mecánica es muy importante, y con esa comenzamos las acciones para construir el robot pedagógico, didáctico, por parte de los estudiantes. Dentro de también de una de las fases muy importantes de este sistema robótico va a estar el sistema de control, que es el encargado de ejecutar las tareas, las actividades, las instrucciones para las que fue diseñado. Aquí vamos a tener un elemento de interfaz, el cual a partir de una programación por el usuario, por la persona, va a hacer ciertas actividades para mover esta sección mecánica, esta sección física que va a tener para realizar para las tareas para las que fue diseñado. Bien, además, cuando estamos trabajando con los estudiantes, les decimos, ya está la parte justamente física del robot, pero bueno, ahora, ¿qué elementos le van a permitir a este robot pues tener movimiento? Y aquí esto da pie a que ellos piensen a que pues los robots tienen que tener evidentemente motores o un sistema electrónico que les permita moverse, y sobre todo entender cuál es su posición, dónde están y cómo pueden moverse, con qué elementos van a estar dotados para poder realizar movimientos o desplazamientos. Y aquí, bueno, esto nos da pie a estudiar todo el sistema eléctrico, el sistema neumático, cinemático, hidráulico, de acuerdo a la conformación de los motores que se estén utilizando o de las interfaces electrónicas que estén en juego para poder echar a andar un robot como sería un robot pedagógico. Un elemento fundamental y del que ya hemos comentado es la parte de programación. Este elemento que estará estrictamente ligado a las instrucciones, a la parte de las actividades a las que les va a incorporar a través que tendrán que darse a través de un lenguaje artificial, un lenguaje computacional, para que el robot haga estas tareas. ¿Okay? Que comentamos que no meramente también es el fin el que el estudiante aprenda a programar en un lenguaje artificial o en un lenguaje ajeno a su lenguaje natural. Hay formas y se promueve a través de la robótica pedagógica, en este caso que el estudiante a través de sus propias instrucciones, a través de su propio lenguaje natural, exprese esas instrucciones y las pueda incorporar en un robot pedagógico. Y por ello les adelantamos la sesión pasada, la simulación del elevadorcito, en donde ustedes lo pueden programar a través de la descarga de la aplicación educatrónica. Pero la parte de programación es tan importante y nosotros queremos hacer énfasis en ello, porque si ustedes se ponen a analizar, toda la mayoría de las actividades que realizamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos siempre están programadas y se hacen de manera secuencial. Y si nosotros tuviéramos que eventualmente que describir el conjunto de acciones que hacemos durante el día, pues sería un sinnúmero de actividades, ¿verdad? Una tras otra, y bueno, eso sería una parte de programación. Aquí nosotros la complementaríamos con ciertas condiciones, porque de repente, pues en la vida real también hay condiciones. Yo tomo el camión de las 6:20 para llegar a mi trabajo, pero si se me pasa el de las 6:20, entonces pues ya no llega otro hasta las 7, entonces tomo otro camino o tomo el metro, cosas por el estilo. Esas condiciones o esas repeticiones que hacemos de alguna manera de ciertas instrucciones, pues son los que conforman al final de cuentas los sistemas de programación informática, independientemente del lenguaje de programación. Y llegando a uno de los elementos muy importantes de la agenda, que son las bondades de la robótica pedagógica móvil. ¿Qué es lo que va a promover? ¿Qué es lo que va a dejar? ¿Qué es lo que va a estar incentivando? ¿Y qué es lo que va a estar innovando y creando en los estudiantes, en las personas que lo practiquen? Si bien es cierto,
hay que promoverlo en la juventud, hay que promoverlo en los pequeños, nosotros como docentes, pero las personas ajenas a estos temas y que quieran incluirse también son partícipes y pueden recibir estas mismas bondades de la robótica, siendo que la robótica va a crear un entorno de aprendizaje, va a crear una comunicación y va a integrar diferentes áreas del conocimiento. Fíjense ustedes, la robótica pedagógica integra diferentes áreas de conocimiento, pero esta integración se ve facilitada por el propio robot y en este caso se vuelve significante la conexión entre la acción concreta, la manipulación que hacen los estudiantes de su robot y la codificación simbólica de las acciones que se van a dar utilizando pues justamente los robots pedagógicos. Aquí lo que intentamos es crear las condiciones de apropiación de conocimientos para permitir su transferencia en diferentes campos del conocimiento. La robótica pedagógica se ha desarrollado desde una perspectiva de acercamiento a la solución de problemas derivados de distintas áreas de conocimiento, pues ya dijimos como las matemáticas, las ciencias naturales, las experimentales, la tecnología, las ciencias, las artes, la información y la comunicación, entre otras. La robótica pedagógica privilegia, y ustedes lo van a ver, un aprendizaje inductivo y por descubrimiento guiado. Aquí nosotros diseñamos un conjunto de situaciones didácticas que les llamamos constructivistas, construccionistas y ahora conectivistas, mismas que van a permitir a los estudiantes construir su propio conocimiento. Aquí la robótica pedagógica se inscribe dentro de una teoría cognitivista de la enseñanza y el aprendizaje y le pide al estudiante ser activo desde dos puntos de vista, desde el intelectual y desde el sensorial. Aquí, como dice el ingeniero, las bondades son que se integran distintas áreas del conocimiento, que se operan objetos que se pueden manipular, ofreciendo el paso de lo concreto a lo abstracto, que los estudiantes se apropian de distintos lenguajes, como puede ser el gráfico, el matemático, el electrónico, el informático, el robótico, el histórico, etcétera. Aquí se operan y se controlan distintas variables de manera síncrona o asíncrona, y aquí surge justamente el pensamiento sistémico y sistemático. Se construyen y se prueban sus propias estrategias de adquisición del conocimiento a través de una orientación pedagógica adecuada. Esto, al final de cuentas, lo que hace es que se creen entornos de aprendizaje ricos. Y aquí el aprendizaje del proceso científico y de la representación y de la modelización matemáticas justamente surgen para coadyuvar para ayudar a la creación de una nueva cultura tecnológica en nuestro país. Eso es justamente lo que nosotros queremos con la robótica pedagógica móvil y realizando siempre proyectos prácticos colaborativos para aprender a aprender y para explicitar la filosofía de construcción de los lenguajes y de los distintos prototipos robóticos creados por ellos mismos con fines, vuelvo a repetir, meramente didácticos. Uno de los elementos muy importantes que se comentaban es la apropiación de un lenguaje artificial propio de la disciplina tecnológica a partir de un lenguaje natural, como a través de todo este proceso del armar, desarmar, de abrir también a veces los equipos, algún equipo tecnológico, computadora, CPU, máquina, tengamos a la mano, cómo vamos a ir descubriendo el nombre de los elementos, cómo funcionan, cómo se integran, qué es lo que hacen, a través de construir el conocimiento, a través de ir descubriendo estos elementos, pues va a irse creando un bagaje mucho más amplio, mucho más rico en el estudiante, que si bien es cierto, a lo largo de los años se va a ir formalizando, se va a ir todavía siendo mucho más crítico, mucho más claro al expresar y definir ciertos conceptos, ciertas palabras, pero se va dando el proceso. ¿Okay? Aquí lo que gran parte de la robótica pedagógica móvil se hace énfasis en el proceso, no en el resultado final de decir tener un robot funcionando o que yo lo saqué, como muy común a veces pensamos, lo saco de una caja y lo pongo y ya está. Realmente se potencializa y se hace y se enfatiza el proceso y que a partir de nuestro lenguaje natural podemos ir apropiándonos de este lenguaje artificial.
Estás muteado, doctor. Te muteaste. Para ello, se diseñan dentro de las situaciones didácticas constructivistas, construccionistas y conectivistas, situaciones que permiten, en este caso, como dijo el ingeniero Cruz, hacer autopsias de computadoras o vivisecciones de computadoras para que los estudiantes se integren, manipulen, toquen, sientan, armen y se den cuenta de lo que están trabajando y al final puedan producir su propio robot pedagógico. Y vean, todo para lograr este pensamiento sistémico, sistemático y complejo a través de la creación y de la interacción en un entorno rico de aprendizaje. Y esto nos va a permitir la robótica pedagógica móvil utilizando los medios que tenemos a nuestro alcance y utilizando siempre materiales de recuperación y de reciclaje. Y con eso vamos a ver que tenemos cuidado también de la ecología y podemos pensar de las ecologías del aprendizaje. El robot se funcionará y será la base material de la robótica y el objeto de conocimiento, siendo que repliega muchos contenidos transdisciplinarios. Pero el robot es ese elemento que debemos de promover para que se toque ese elemento abstracto que se trae y que vive aquí en la realidad, pero no es el fin el robot, sino simplemente será el pretexto con el que promoveremos que el estudiante se interese, que las personas le llame la atención, que quieran y tengan ganas de promover este pensamiento sistémico, tecnológico, científico, ¿sí? Que va a dar cuenta de todos los aprendizajes a lo largo del tiempo posteriormente, que de este proceso que se va dando, utilizando a un robot como mero el elemento material y como mero pretexto. Y vamos a darnos cuenta que en la medida en que podamos o iniciemos la construcción de este robot pedagógico móvil, se repliegan, despliegan y se van a implicar contenidos transdisciplinarios. La robótica enlazará el hacer y el hacer, el saber y el hacer sobre los robots. Va a replegar muchos conocimientos de distintas áreas para el diseño, construcción, ensamble y puesta en marcha. Vamos a pedirle al estudiante que él primero lo idee, lo piense, lo dibuje, lo haga un boceto, vaya viendo que está al alcance de sus materiales, que sean accesibles, que sean de reuso, que pueda incorporarlos y pues que haga la puesta en marcha de este mismo. El aprendizaje de la robótica va a incorporar totalmente a la parte informática, a la parte de modelación, a la parte de programación. Va a incorporar también las estrategias de aprendizaje, siendo que hay una parte muy importante que es lúdica, colaborativa, en la que se van a crear esos entornos de aprendizaje en los que también va a haber una gran parte de sociabilización entre los otros pares, entre los otros estudiantes. Va a crearse una parte de resolver un problema, de promover que el robot tenga un fin para solucionar algún problema de alguna de las áreas que va a estarse integrando y así lograr la construcción, conceptualización de un robot pedagógico. Vean ustedes, a partir de un problema vamos a colaborar y hacerlo de la manera más lúdica para conceptuar, diseñar, modelar, utilizar una plataforma y lanzar la construcción de un aprendizaje, en este caso de un robot pedagógico. Y esto es muy importante que lo pensemos porque a partir de convocar a nuestros estudiantes a la solución de un problema, ellos van a ser capaces de realizar todo este proceso de aprendizaje, todo ese saber y hacer utilizando como pretexto la robótica y su robot va a ser justamente el objeto de estudio, el medio a través del cual ellos van a construir, a desplegar todo este conjunto de saberes necesarios para poder al final tener un robot pedagógico, pero lo interesante no es esto, ese es el pretexto. Aquí tenemos que ver cómo se están aprendiendo muchísimas áreas e integrando el conocimiento y repito, tienen que saber desde cuestiones de geometría, matemáticas, de
de química, de física, de cinemática, de electrónica, de electricidad, inclusive de otros idiomas, otros lenguajes como el inglés, buscar, colaborar, participar, buscar información, seleccionarla, clasificarla, socializarla, tantas cosas que se ponen en juego para poder al final del trabajo tener su propio robot que responda a las consideraciones de tipo programática, como ellos las hicieron, pero que todo surge a partir de su lenguaje natural, su lenguaje materno. Y ahora bien, la robótica pedagógica móvil estará totalmente ligado con la pedagogía contemporánea, se integrará orgánicamente, siendo que en los principios de la pedagogía contemporánea también serán elementos muy importantes para la robótica pedagógica. La utopía, la esperanza, la ecosofía, la complejidad. Hablábamos de este sistema robótico tan complejo, con otros sistemas que se van interrelacionando. Esta parte ecosófica del cuidado de sí mismo, del humano y del no humano y del mismo planeta. El cuidar los elementos que utilizamos para la creación de los robots, que sean amigables con el ambiente, que puedan ser de reuso, que sean accesibles. Nos va a dar un camino hacia dónde dirigirnos, un camino hacia dónde ir. ¿Okay? No vamos a crear robots por el simple hecho de crear por crear, sino vamos a crear robots que resuelvan un problema, que estén pensándose en ayudar o promover ciertas actividades para el fin común y para el fin de la mayoría. Ambas serán guiadas con fines racionales. Todo es con un estudio, con una base académica, una base estudiada, una ciencia real, y que van a promover que pues haya un mundo mejor para todos y cada uno, el uso adecuado de los materiales, la eficiencia y eficacia de los mismos, así como propulsar el pensamiento sistémico, científico y computacional para como impulsores de las habilidades de base que se hablaban en la sesión anterior, estas habilidades de base entre las que se inscribe el pensamiento computacional como elemento muy importante del cual todos deberíamos de estar promoviendo y de estar incorporando en nosotros mismos. Fíjense ustedes, aquí recalcamos el término, la robótica pedagógica, su fin último es propulsar el pensamiento científico y computacional para que todo mundo pueda desarrollar esas habilidades científicas y tecnológicas de base y que nos permita seguir avanzando junto con la tecnología, pero sentirla como una parte integrada y no como algo que está irrumpiendo y que está de alguna manera violentando nuestras formas de aprender y de trabajar. Totalmente se inscribirá en la robótica pedagógica en la pedagogía contemporánea, siendo que va a integrar distintas áreas del conocimiento. Por un lado, la parte de las artes, la ciencia, la tecnología, las humanidades, que serán parte de los mismos legitimadores de la pedagogía contemporánea. No van por separado, no es una novedad, sino es una innovación que la pedagogía se articule con la robótica pedagógica móvil y que pues esté promoviendo y propulsando estos conocimientos y estos saberes a través del gran despliegue y el repliegue también de los mismos conocimientos en el robot, que tal vez no, en puntos, por momentos, no son tan claros a primera vista, pero están inmersos en el proceso. Aquí lo interesante de todo es que dentro del contenido curricular se integren, y de hecho ya se están integrando elementos que pudieran parecer fuera de serie o que no tiene nada que ver con las formas y con lo que se tiene que aprender. Al contrario, nosotros pensamos que se tiene que integrar de una manera bastante natural este tipo de contenidos, pero sin perder la dimensión pedagógica y didáctica y teniéndola no como fin último, sino como un proceso, como un medio a través del cual se pueden potenciar y desarrollar todas las habilidades, todas las capacidades que tenemos que tener como seres humanos para entender y vivir un mundo pues, mucho más placentero, más rico, más ecológico, más humano para todos.
la robótica pedagógica móvil y la pedagogía contemporánea serán transformadoras y no serán en ningún momento pedagogías defectuosas. Es una idea de que no está supeditado ni a una edad, ni a un cierto género, ni a un cierto grado académico, sino es accesible para todos y haciendo énfasis en que todos pueden participar, solamente que con actividades claras. El docente que promueva la robótica pedagógica móvil, el docente debe de saber, debe de estar estudiado, debe de tener cierta preparación para poder expresar y poder transmitir estas ideas, esta complejidad de estos elementos hacia todos los demás. Si partimos del hecho y pensamos un poquito en que realmente todos nosotros sabemos programar y pudiéramos expresarlo a través de nuestro propio lenguaje y pudiéramos hacer una programación de un pequeño robot, de todas nuestras actividades de la vida diaria, pensar que sí sabemos programar y que lo hacemos, también pudiéramos pensar en el hecho en que pudiéramos desarrollar robots. Y yo creo que la robótica pedagógica móvil justamente de eso ese es su trabajo, justamente convencer al usuario de que es capaz de concebir, de diseñar, de echar a andar y sobre todo de programar un dispositivo tecnológico, que en este caso es un robot pedagógico móvil, y pensarlo como algo pues, que es natural y que no es privativo de la gente que estudia las ciencias duras o que son muy inteligentes. Nosotros pensamos que esto es para todos y todos deberían de tener un conocimiento de base de lo que implica justamente esta inteligencia artificial, esta robótica extrapolada en el campo educativo para poder hacer robótica pedagógica móvil como lo estamos haciendo nosotros desde ya hace mucho tiempo. Vean, aquí hay 4 fases importantes que son la mecánica, la eléctrica, la electrónica y la informática. Si particionamos este proceso de creación de un robot, vamos a ver que resulta bastante sencillo, bastante lúdico, bastante transformador y significante ver que el robot está compuesto por una parte mecánica que la animamos desde el punto de vista eléctrico con las componentes eléctricas, pero que también la dotamos de ciertos elementos para que sepa el robot de dónde está parado, cómo ubicarse, de dónde tiene que recorrer, qué tiene que hacer, qué tiene que abrir, qué tiene que cerrar y sobre todo darle las órdenes a través de lo que nosotros conocemos y a través de nuestro propio lenguaje natural. Esas 4 fases van a dar al final de cuentas la posibilidad de construcción, creación, diseño y programación de un robot pedagógico móvil. Uno de los ejemplos que se presentarán en esta sesión es precisamente la creación de un carrusel a través de material de recuperación, como son platos de cartón, popotes, pegamentos, cosas que tenemos al alcance y que están casi en la mayoría de las casas, pues lo podemos ir creando y dando cuenta de estas fases que comentaba el doctor, que van a ir haciendo la guía sobre los elementos que en un momento puede ser muy complejo y muy difícil de dilucidar, pero a través de estas ideas de fases por partes lo vamos a ir complementando. La fase mecánica, como a través de tomar los popotes y el platito de cartón, pues van a ir creando este carrusel, por ejemplo, que aquí vemos en la pantalla. Claro, y ahora bien, ¿cómo animarlo, cómo darle vida, cómo hacerlo que se mueva? Pues pasamos a la fase eléctrica. Aquí podemos justamente trabajar con un motor de corriente directa. Antes de que lo usen, los usuarios, los niños o los adultos tendrán que saber qué es un motor de corriente directa, cómo funciona, cuáles son sus partes, para poder integrarlo y animar este pequeño carrusel. Ahora bien, vamos a la fase electrónica. Un robot necesita saber dónde está posicionado y podríamos decir tener ojos o manos o su cuerpo para poder decir hacia dónde se mueve, qué hace o qué tipo de trabajo va a desarrollar. Y aquí lo interesante es que tenemos que desarrollar una interfase o una interfaz de comunicación entre el robot y, en este caso,
antes era una computadora, ahora lo hacemos con un teléfono celular que es mucho más fácil de acceso y menos oneroso en términos económicos. Todo el mundo casi posee un teléfono celular y entonces aquí tendríamos que hacer una conexión entre el teléfono celular y el robot a través de la interfaz electrónica para poder darle ciertas órdenes y en la fase de programación dictar las órdenes que quisiéramos nosotros. Vean ustedes, aquí está la fase del carrusel, la parte mecánica con su parte eléctrica, su interfaz electrónica y aquí en la fase informática el teléfono celular en donde le damos las órdenes para que funcione este carrusel. A través del lenguaje natural y instrucciones muy sencillas, como las que nosotros utilizamos la sesión anterior para el elevador. Por ejemplo, aquí en el caso del carrusel, podemos igual tener gira izquierda, gira derecha, gira izquierda, para que esté haciendo estas instrucciones, el mismo carrusel, párate, pausa y pues un fin. A través de instrucciones muy sencillas, incorporar una instrucción con un determinado elemento numérico para los tiempos, pues se va dando esta programación muy sencilla. Vean ustedes, aquí tenemos ejemplos de cómo con materiales de recuperación, con cartón, y en donde los estudiantes crean los propios engranes. Muchas veces no hay los engranes de ciertos tamaños. Ahora tenemos la posibilidad de crear nuestros propios engranes o hacer nuestras propias poleas para hacer cierto tipo de movimientos que regulen la velocidad de nuestros dispositivos tecnológicos dependiendo de cómo nosotros los estemos usando. Aquí están, por ejemplo, estos caballitos, pero estos caballitos son creados y hechos ex profeso por los propios niños y los estudiantes con materiales de recuperación. Y vean ustedes, pueden hacer cosas muy bonitas hechas con materiales que están a su disposición, que no son caros y que se pueden reusar y recuperar de sus propios juguetes. Aquí vean, podemos cambiar el prototipo didáctico y aquí podemos hacer o una rueda, unos volantinos o una rueda de la fortuna, o podemos pasar a un prototipo ideal que es un brazo manipulador, donde aquí vemos el hombro, el codo y la muñeca y el órgano efector o terminal, y aquí hacemos un poco más complejo este robot poniéndole 3 motores en lugar de un solo motor, 3 motores, y ya podemos también poner sensores para volver mucho más rico desde el punto de vista tecnológico el robot para que haga mucho más cosas y pueda realizar ciertas funciones. Aquí la complejización es importante, pero lo más importante de todo es iniciar y hacerlo lo más sencillo, lo más amigable, lo más fácil posible y transparente para que ellos puedan entender cabalmente lo que están haciendo y después irlo complejizando hasta hacer cosas mucho más fuertes desde el punto de vista de la ingeniería o de la propia robótica o la mecatrónica. Aquí en esta imagen vamos a ver precisamente ya un brazo robótico montado, como comentaba el doctor, que precisamente con varios motores en sus puntos de unión, y pues que van a estar articulados a través de diferentes engranes, lo vemos en otra toma, para abrir y cerrar la pinza, el elemento final manipulador, las secciones del codo, del hombro van a estar dados. Ustedes se preguntarán, y de hecho estoy viendo aquí en el chat que hay algunas intervenciones con respecto a las desventajas que tiene el uso de toda esa tecnología. Pero nosotros, hemos hecho trabajo en zonas rurales, en zonas indígenas, en donde ni siquiera hay luz eléctrica, y ustedes se podrían preguntar, ¿cómo es posible que ustedes enseñen robótica en lugares tan apartados de nuestro país, de nuestras comunidades, de nuestras regiones indígenas o rurales, donde ni siquiera hay luz? Pues bueno, aquí vamos a ver cómo podemos enseñarles a hacer robots, a que sepan que existe la tecnología tal cual, y independientemente de que no haya luz, podemos sustituir la luz por pilas, y si no hubiera pilas, también podemos sustituir estas pilas por
por papas o por toronjas y pedirles a los niños que traigan papas o toronjas para poder hacer nuestras propias pilas y enseñarles lo que les tenemos que enseñar. En este caso, vean ustedes, tenemos un pedazo de madera con ciertas muescas aquí, tenemos pedazos de plástico y aquí tenemos un sistema de interruptores, aquí tenemos un motorcito con un sistema de engranes y la programación la podemos dar de manera física en este pedazo de madera y aquí nuestro dispositivo, en este caso nuestra rueda de la fortuna puede girar en función de cómo la programamos con este pedacito de madera que está utilizando únicamente en este caso una pila. Si no hay pilas, repito, podemos hacer la simulación o podemos hacer la emulación de esta energía con papas, con toronjas, con lo que tengamos a disposición. Podemos cambiar de prototipo, aquí un carrito con pedazos de madera, vean ustedes, y es exactamente la misma interfaz. Aquí la podemos poner, está un poco pesada, pero también está programado. Vean ustedes, aquí están las muescas que al pasar, girar, interrumpir los interruptores aquí, pueden generar los principios de la programación. Vean, este mismo dispositivo mecánico puede dar pie para el control y programación de varios robots didácticos pedagógicos como los que vamos a mostrar a continuación. Aquí hay un ejemplo muy claro de programación en paralelo o puede ser concurrente. Vean ustedes, al mismo tiempo con el mismo dispositivo se están controlando 3 dispositivos robóticos tecnológicos creados ex profeso en función de las necesidades y las condiciones de recursos que se tenga en una comunidad como son las comunidades rurales o las comunidades indígenas. Aquí precisamente damos algunos ejemplos de proyectos desarrollados por diferentes personas en posiciones remotas. No, algo que ha avanzado también y que nos ha obligado también la pandemia es a que tengamos que generar los materiales, las actividades para no trabajar en el mismo lugar por el tema de la pandemia, por el tema sanitario, pero que es posible que a través de unas instrucciones bien claras las personas construyan una interfaz, programen, creen, junten, estén articulando actividades de manera tiempo real, asíncrona, sin estar en un mismo lugar, con instrucciones muy, muy precisas y muy claras. Muchos de ustedes piensen en este momento, los que no han tenido contacto o posibilidad de trabajar con nosotros, imagínense un niño pequeñito de 8 o 10 años en donde después de crear su propio robot hecho por él mismo y su propia interfaz de comunicación y teniendo su propio teléfono celular, poder controlar otro robot en y desde la distancia, porque la distancia puede ser de un local a otro, o de una casa a otra, o de una cuadra a otra, o de una colonia a otra, inclusive de la Ciudad de México a la Ciudad de Morelia, o la Ciudad de Mérida, o a Tamaulipas, a Ciudad Victoria, o a Baja California, o a Estados Unidos, a Canadá, a Italia, a China, desde su propia posición que esté, ceder el control de un robot pedagógico creado por ellos mismos. Imagínense lo que implica sentirse desde el punto de vista de la autoestima, la autoconfianza y las posibilidades de yo quiero generar, construir, hacer, entender, comprender y aprender muchas más cosas de lo que estoy haciendo, comprendiendo los principios del diseño y construcción de un robot pedagógico móvil, como lo estamos mostrando aquí en la pantalla de su computadora, ¿no? Los que no conozcan, ingeniero, Claro. ¿qué podemos ofrecer? Claro, claro. Precisamente ese trabajo que ha desarrollado el doctor está disponible en este blog
de robótica pedagógica móvil, precisamente para todas las personas. Viene un listado completo de los materiales, instrucciones claras, las fotografías, videos, todo lo necesario precisamente para que las personas que ya lo han hecho lo puedan complementar, lo puedan revisar, y los que nunca lo han hecho, nunca han tenido la oportunidad, pues puedan accesar con todo gusto, puedan realmente ver de viva voz, ver, de experimentarlo, vivirlo, esta experiencia que es la robótica pedagógica móvil, y que precisamente pues el doctor nos pone precisamente al alcance esta plataforma, este blog, o también, digo, forma de anuncio, uno de los cursos que tiene más inscritos en la plataforma de Coursera, siendo 220,000, pues tiene también este mismo curso para las personas que pues quieren interesarse, quieren construir, quieren saber de qué trata esto, quieren vivirlo, quieren desarrollarlo a través de videos, a través de cuestionarios, a través de ir dilucidando todas estas cosas que tal vez en un primer momento ahorita parece muy complejo para algunos en su cabeza, en su ideación, ahorita lo están recibiendo como eso es para gente que sabe mucho, pero la verdad, y lo que hemos hecho énfasis a lo largo de la conferencia, es que es para todos. Es posible que ustedes puedan accesar a estas ligas, lo puedan buscar, y pues ustedes lo puedan ir desarrollando poco a poco, también a sus tiempos, y que lo logren y que tengan este primer acercamiento y que lo vayan promoviendo con sus estudiantes y con las personas que están a su entorno y a su alrededor. Bien, ya son dos posibilidades, la de la página web y o la del curso que ustedes pueden tomar y recibir evidentemente su constancia de haber acreditado el curso. Les diríamos, es muy sencillo y pues lo pueden realizar, depende del tiempo que tengan. El tiempo está pensado pues para una semana, pero lo pueden hacer en menos tiempo o lo pueden hacer en más tiempo, de acuerdo a sus posibilidades. Y sobre todo, lo ideal sería que lo intentaran, porque yo creo que las posibilidades de creación y de comprensión cabal de lo que implica la integración de muchas áreas de conocimiento para poder producir un robot pedagógico, didáctico y controlarlo y programarlo con nuestras propias instrucciones a partir de nuestro lenguaje natural y sobre todo extrapolarlo en el espacio en posiciones remotas, yo creo que resultaría, para mí, digo, resultaría, si yo fuera un niño, pues una experiencia bastante importante, pero una experiencia que me permite, que sería para mí un parteaguas en mi vida, no para que yo me forme o yo quiera ser ingeniero, sino para tener una mejor comprensión del mundo tecnológico en el que vivo y para saber que las cosas son posibles, son accesibles y que se pueden comprender independientemente de la dificultad o de la complejidad del propio concepto que está en juego. En este caso, un robot que, que tiene todas las características y que es exactamente un robot industrial, pero que está miniaturizado y que está hecho a la medida para que todo el mundo pueda tener acceso a esta cultura tecnológica. Yo creo que sería muy importante que ustedes por lo menos trataran de intentar pues echarle un vistazo a esto que nosotros estamos pues ofreciéndoles en esta mañana, de que se metan, de que vean, de que intenten y que se den cuenta de que pues es muy sencillo, sobre todo es muy amigable, es lúdico, pero va a ser transformador de sus propias vidas como seres humanos, como estudiantes, como profesionales, o como niños, si es que son niños, ¿no? También como parte, y ya llegando a casi al cierre de la conferencia, les dejamos para los que tuvieron la oportunidad la semana pasada y los que no tuvieron, precisamente les recordamos las plataformas, precisamente que las aplicaciones que están disponibles
en Play Store o en App Store, precisamente la aplicación de Rompi, que Rompi es una aplicación que tenía en un inicio ciertas instrucciones de recursividad que posteriormente se vuelven mucho más complejas al meter condicionales, al meter una simulación en la plataforma de Educatrónica que trabajamos la semana pasada. Todas esas plataformas están disponibles, son gratuitas, son accesibles. En general, todos los dispositivos hoy en día de gama, cual sea la gama de celular que ustedes tengan, casi en todos es disponible, lo pueden descargar, lo pueden correr y pues lo pueden echar a andar. En una tablet también es posible precisamente para que también vivan esta experiencia. Digo, la simulación está muy padre, realmente es algo que logra llevar esta idea de lo abstracto, de lo complejo, a lo real y de lo que pues vamos a ir creando este puente cognitivo que pues se pretende. Digo, insisto, no se logra, consideramos que es muy, muy importante que es un proceso, que es algo que no se va a dar en el hecho de que ustedes la construcción se haya dado y que ya hayan llegado a su proyecto, a su prototipo o a que se mueva, sino que lo que se enfatiza es la forma de pensar, es el proceso que se dio y que se va a seguir dando también para crear esta curiosidad en ustedes, en los jóvenes, y crear estas ganas de seguir investigando, innovando, viendo qué es posible hacer y pues obviamente también complementando a que en algún momento la decisión importante de quiero estudiar una carrera de ciencia, tecnología, un área, pero esto va a complementar. ¿Okay? Regresamos a lo mismo que se ha dicho, no van separados los elementos, sino que realmente se integran desde diferentes áreas y se van creando para, obviamente, tener muchas más habilidades de base que son fundamentales para hoy en día y para lo que venga en el futuro mismo. Esta robótica pedagógica es una robótica piagetiana que parte del principio de lo que tocas, manipulas, mides, sientes, hueles, pegas, dibujas, coloreas, para pasar a una etapa mucho más de abstracción, de modelación y hasta de matematización, diría yo. Porque para, para un niño cuando es pequeño, pues es importante que se dé en su periodo concreto, es importante que toque, manipule, sienta, pero poco a poco irlo llevando a la capacidad de abstracción. Y aquí en la parte de la simulación que estamos pensando con esta aplicación, ya cuando ellos son capaces de comprender y pasar de lo concreto hacia la abstracción, van a poder pasar esta parte de modelación, de simulación. Y bueno, esto para los adultos está muy bien, pero para adultos y alumnos y pequeños, yo creo que es importante la construcción, la posibilidad de concebir, de armar, de crear, de operar, de echar a andar y sobre todo de programar un robot pedagógico de acuerdo a mis propias capacidades. Y yo creo que esto es, les repito, yo siento que sería como un parteaguas en nuestras vidas de sentir que soy capaz, independientemente de lo que yo quiera o lo que yo desee para mi futuro o mi profesión que yo estoy actualmente haciendo, o si no tengo profesión, una mejor comprensión del mundo en el que vivo, pensar en la posibilidad de echar a andar, de crear, de construir y sobre todo de programar en y desde la distancia, en cualquier posición en la que me encuentre, un robot pedagógico con esas características. Y como corolario, ¿qué tenemos, ingeniero? Claro, como corolario, tenemos varios puntos que nos hacen mucho sentido y que queremos que ustedes, como al principio, que se queden con esta idea, pues que la robótica pedagógica móvil va a permitir la construcción de conocimiento, va a promover la investigación, va a promover la creación de estas ideas, de estos elementos, de que nosotros creemos nuestros propios artefactos y que no solamente los repitamos, los que ya existen, o los reproduzcamos, los compremos, así que nosotros tengamos estas habilidades para pues irlas integrando y a través de la robótica pedagógica móvil consideramos que se logra promover esta idea totalmente. No es lo mismo armar un robot y comprarlo que pensar en cuáles serían las características ideales, cómo tendría que ser, qué tiene que hacer mi robot, cómo lo quiero. Digo, esta posibilidad de imaginación, de libertad, de creación, de innovación, no es lo mismo si me dan el armado única y exclusivamente para lo que está hecho. Es como armar un rompecabezas. Se puede lograr, se puede hacer, pero en el fondo es otra cosa, otras habilidades. Yo siento que la robótica pedagógica móvil hecha
a volar nuestra capacidad de imaginación, de creatividad, de pensamiento sistémico, sistemático, matemático, todos los lenguajes y todos los pensamientos de los que ya nos hablaron la doctora García y la maestra Sánchez Vázquez del Mercado, de cómo todo se confabula, cómo todo se integra, todos los pensamientos para dar cuenta de un pensamiento complejo y resolver un problema en la creación propia de un robot, que es, vuelvo a repetir, como el pretexto para dar pie a toda la construcción, a toda la trayectoria, a todo el aprendizaje, a la construcción de todos los conceptos y conocimientos que necesitamos para producir lo que nosotros queremos en este caso, que es un robot pedagógico con todas las características que implica un robot industrial hecho y derecho, y como todo el mundo lo conocemos. Aquí vamos a ver que, como lo dice Wing en el pensamiento computacional, resolver problemas de nuestra vida real contextualizados, y justamente el pensamiento computacional que deriva en una de sus partes en el pensamiento informático, nos va a ayudar a crear y a solucionar problemas de nuestra vida, y sobre todo lo que nosotros queremos es que se socialice, que se coopere, que se colabore para desarrollar competencias y habilidades que son importantes en la creación de comunidades que aprenden en comunidad y que quieren desarrollarse en comunidad. Aquí vemos cómo al final de todo esto, esta robótica pedagógica móvil impulsa una parte muy importante de la autoconfianza y la autoestima por parte del usuario. Aquí hacemos énfasis en que no es una robótica bélica. No queremos que los estudiantes vayan y compren en las tiendas electrónicas robots o piezas de robots para aplastar al robot que sigue o ver cómo no se cae. Aquí lo que queremos es un robot pedagógico que al final permita la comprensión, el entendimiento de ciertos conceptos de las ciencias, de la tecnología, de la filosofía, del arte, de las humanidades y de todo lo que implica el mundo en el que estamos viviendo en general. No es una robótica bélica, es una robótica constructiva, una robótica integradora, amigable, lúdica y transformadora de sus propias vidas como adultos o como adolescentes o como niños. Aquí, y es muy importante recalcar en que no meramente es el fin el crear el robot o el que funciona al final. También recordemos que el proceso puede ser complejo y que no a todos nos va a quedar de la misma forma. Cada uno va a crear, a pesar de que intenten hacer el elemento similar o con características similares entre los estudiantes, cada uno va a tener su forma de expresión. El mismo robot va a mostrar gran parte de lo que son las personas, de lo que es el estudiante, y que en algunos casos puede quedar, no puede quedar, pero siempre hay la posibilidad de que en una segunda o tercera revisión del proyecto, del prototipo, es posible de que funcione. ¿Okay? También dentro de estas habilidades que se van a promover, pues es la paciencia también en la que pues el usuario, la persona que esté trabajando este proyecto, pues lo esté trabajando con ciertas ideas de que posiblemente igual no queda. Y es algo normal y es algo que puede suceder y es algo que tenemos que promover también, pero que no por eso se va a desistir, no por eso se va a dejar el proyecto y que se abre cabida. Que esto es algo que precisamente comenta el doctor, digo, no posibilita a veces el comprar un robot o un material que viene en una caja. El que viene en una caja lo saca uno, lo arma y le pone una pila y ya funciona. ¿Okay? No tiene este elemento complejo de decir que tal vez no funciona y hay que buscar la razón por la que no está funcionando, hay que buscar en el diagrama, hay que buscar en los elementos, hay que probar de uno en uno. Muchas situaciones que se pueden ir dando y se pueden ir desplegando que van a formar parte de esta experiencia pedagógica en los estudiantes, en las personas que participan en esto. Estaremos nosotros en este momento, estará en boga poner a prueba nuestra capacidad de frustración, pero también nuestra capacidad de resiliencia. Y van a ver que al final la comprensión y el entendimiento y el sentir cómo aprendemos, cómo se avanza, es algo sensacional que sería como un corolario de toda esta experiencia de construcción de robots pedagógicos móviles. Pues listo, sería todo, doctor. Pues bien, pues aquí terminamos nuestra participación
Y bueno, vemos que hay preguntas y pues quisiéramos, en función del tiempo que tengamos, pues tratar de responderlas. Y si tienen dudas, pues a lo mejor ampliar las dudas, ¿verdad? Porque para eso estamos, para entre todos, pues tratar de elucidar y comprender y dar soluciones a las cosas que nos preocupan o los comentarios que tengamos. Adelante. Muchas gracias. Ok. Sí, adelante. Yo por ahí vi alguien que hacía un comentario sobre pues el desperdicio, la basura tecnológica. Justamente nosotros en robótica pedagógica lo que hacemos es no comprar nada, recuperar todo lo que ya hacemos. Les decía yo, autopsias y vivisecciones de computadoras, pero también pues trabajando en la universidad, pues hay todas las computadoras que se dan de baja, que ya no sirven, pues nosotros las recuperamos y pues extraemos elementos que todavía son factibles de ser utilizados, pues como a las pilas. Hay muchas pilas que todavía funcionan, hay condensadores, hay capacitores, hay LEDs, muchas cosas que nos sirven a nosotros para poder seguir trabajando y hacer un reuso de estos materiales, pues para no seguir haciendo mucho más esta basura tecnológica, ¿no? Doctor, ingeniero, el tema del, de la robótica, de la computación, de la tecnología, es muy amplio, es muy contradictorio, porque por un lado salva al humano de estar haciendo trabajos que, como ustedes mismos lo han dicho, son onerosos, peligrosos. Por ejemplo, aplicar la pintura automotiva es peligrosísimo para las mujeres sobre todo, y lo que dice el compañero de Alvarado Dorri es cierto también. Por eso estamos abriendo el simposio, para que en ese simposio todo lo que tengan de inquietud que no se pudo trabajar en estas conferencias, lo expresen de una manera sistematizada, porque justamente, como bien lo expresó la colega Rosario, estos temas son explosivos, pero en una hora se pueden plantear rutas, se puede plantear el esbozo apenas. Y no es que Enrique haya sido de los primeros, fue el primero que trajo a México la Conferencia Internacional de Robótica Pedagógica, porque él acuñó el término, pero lo acuñó de una manera muy cuidadosa, magistral, porque no era la idea de hacer, bueno, que además ahora me llama mucho la atención una pregunta que no voy a decir, no sé quién la hace, pero el robot pedagógico no es hacer un antropomorfo para que sustituya al profesor. Nada más que esa imagen mental me encantó, que el robot pedagógico sea un androide que dé la clase en lugar del profesor. Nada que ver con eso. Esa imagen está muy linda, pero no es la idea, es exactamente lo contrario. Ahora, hay muchas cosas que el robot o la tecnología o los tecnólogos nos están haciendo el favor de hacer a favor de la docencia, porque ¿quién no se ha enfrentado a la trágica situación de rellenar, de cumplimentar las actas de evaluación, que era una cosa verdaderamente patológica, porque si te equivocabas en una, tenías que hacer un drama sin final, y ahora te equivocas, lo tachas, le dices no y le pones el numerito bien. Pero insistimos, por eso, como despierta tantas ganas de participar, les pedimos que participen en el simposio, porque ahí vamos a poder sintetizar, por un lado, dudas, pero sobre todo las aportaciones, porque
en la pedagogía contemporánea lo que estamos buscando es formar interlocutores y que convivimos con unas propuestas no pedagógicas que dicen que los alumnos presenten sus dudas. Bueno, sí, todos tenemos dudas, hasta existenciales, pero la pedagogía contemporánea lo que quiere es que el alumno aporte. ¿Cuáles son las aportaciones? ¿Cuáles son sus inquietudes? Y de ahí va a ser eclosiva totalmente esta serie de conferencias que hemos estado trabajando. Por otro lado, vimos que hay muchas personas que están interesadas. La red pedagógica contemporánea también puede organizar un evento, un curso de robótica pedagógica móvil para formadores de docentes, para padres, para personas que quieran aprender, para luego poder enseñar. Y entonces, pues los convocamos a que, si quieren, podemos organizar o lo vamos a organizar y lo ofrecemos. O sea, es que las preguntas que ustedes hacen son muy interesantes y que ya podrían ir inscribiendo sus ponencias porque son inagotables estos temas, pero sí se pueden presentar de una manera sistematizada en el simposio. ¿Nadie tiene la manito levantada? Bueno, doctor, verás que hay, y Josué, hay muchas felicitaciones, dan las gracias por compartir esto, y efectivamente, o sea, no es solo para niños, no es solo para adultos. En el año, ya no me acuerdo hace cuánto, el doctor presentó, o sea, nos ayudó a hacer una diplomatura de becarios para la CUAE, y una persona de literatura hizo un robot cuentacuentos y estaba fascinada con su maquinita que contaba cuentos, un robot que le contaba cuentos a los niños y cuentos maravillosos. Donato González, adelante por favor, y después Roberto García. Sí, maestra, gracias. Felicidades por la temática bastante interesante y como bien decían los expositores, aquí confluye todo. Mi duda es, ¿la robótica pedagógica sigue siendo como decían ellos, el pretexto? ¿Es una didáctica? ¿Es una herramienta? ¿Sigue siendo una herramienta? Mira, antes de que contesten los expertos, para la pedagogía contemporánea, para la innovación, la didáctica es la dimensión efectiva de la pedagogía. La dimensión tecnológica, bien entendida, no es tecnología en el sentido de artilugios. Y en ese sentido, lo que parecería un oxímoron, que es la robótica pedagógica, es pedagogía, pero con efectividad, es decir, no es un planteamiento general, sino un planteamiento que tiene esa dimensión de sí transformar, porque como dices, es el pretexto para que pues incluso los pedagogos estábamos bien alejados de las disciplinas científicas y tecnológicas nos podamos acercar, porque el pensamiento, la cultura es universal. Perdón, adelante, por favor, ¿quién va a contestar la pregunta de Donato González? Sí, yo creo que justamente, yo siento que nosotros todos cuando pensamos en tecnología, evidentemente que, digo, si yo les preguntara a cualquiera de ustedes qué es tecnología y sobre todo tecnología educativa, todos teníamos así como una definición distinta y todo el mundo piensa que son herramientas, que son, digo, lo reducen, hay una especie de reduccionismo a pensar la tecnología en los fierros, ¿no? En el hardware.
o en software o en firmware. Pero no, yo creo que la tecnología, al igual que los procesos de enseñanza, aprendizaje, son procesos. La tecnología se tiene que volver y se vuelve un proceso. Y ese proceso tiene sus dimensiones epistemológicas y es donde justamente tenemos que dar rienda suelta y poder hacer lo que tenemos que hacer con todo ello. La tecnología es un proceso y ese proceso es una trayectoria, es inacabado y puede volverse infinito, ¿no? Sobre todo cuando estamos pensando en aprendizaje, es como una trayectoria larga y esa tecnología son procesos y los procesos inacabados y estamos aprendiendo y justamente esta robótica pedagógica es una disciplina, ¿sí? Que surge de la inteligencia artificial y se aplica a la educación para hacer cosas, pues un poco que respondan a las necesidades, yo diría, entre otras tecnológicas, pero sobre todo educativas, didácticas en nuestro medio. Yo siento que es algo que tenemos que entre todos seguir cultivando, complejizando y apoyando y echando nuestra cosecha para seguir, echarla hacia adelante y volverla cada vez mucho más interesante, mucho más certera, mucho más transformadora. A lo mejor alguien dirá más lúdica o más amigable o más efectiva, no sé, lo que se necesite, yo siento que todos podemos apoyar y volverla mucho más rica en términos sistemáticos, sistémicos, epistemológicos y todo lo que se acumule este fin de semana. Yo siento que hay mucho por hacer, pero dentro de lo que yo llamaría educatrónica, que sería como el gran conjunto de la parte educativa para meter y que está justamente tocando, rozando a la pedagogía contemporánea y cosas así. Digo, habrá subconjuntos y yo creo que la robótica pedagógica vendría a ser un subconjunto que está apoyando y que está engarzándose con estas nuevas formas de proceder, con estas nuevas dimensiones de lo que implica la educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo siento que hay muchas cosas que podemos hacer todavía y que están inacabadas y que están en procesos de definición y que se vuelven recursivos y recurrentes y que para eso necesitamos pues el apoyo de todos ustedes, sus puntos de vista para ver cómo se pueden seguir conformando y volviéndose mucho más robustas en términos epistemológicos, en términos tecnológicos, en términos filosóficos, en términos artísticos, humanísticos y todo lo que todos los cortes, todos los vectores que pueden converger en un momento dado en esta robótica pedagógica móvil, ¿no? Sí, muy bien. Va Roberto García, luego tomó Jorge Teomit, sí, y luego, ay, ya se me fue, había una mano más levantada, pero adelante, por favor, profesor. Sí, muy buenos días otra vez. Miren, una de las principales cuestiones que a mí me asaltó principalmente es de que anteriormente utilizábamos a los robots y nosotros le enseñábamos todo lo que tenían que hacer, sobre todo para el servicio del hombre, ¿no? Un servicio tanto de cuestiones de tipo benéfico, también como de tipo hacia la guerra. Me recuerdo la película ya de los 20s de Metrópoli, en donde un robot era propiamente auspiciador y luego lo convierte en el líder, pero propiamente para modificar la forma de comportarse de determinado núcleo de gente. Posteriormente los robots funcionaron también como herramientas para la guerra, herramientas
para el servicio, para la comodidad del hombre. Y ahora es un aspecto cíclico porque estamos enseñando y estamos utilizando los robots para que esos mismos robots puedan ser un aspecto pedagógico y enseñar al hombre a hacer muchísimas otras labores, complementar toda su conocimiento y hacerlo, pues se podría decir, mejor. ¿Mejor en qué aspecto al hombre? En el aspecto funcional. Estamos hablando de que podemos nosotros aprender muchísimas disciplinas, principalmente, no nada más ciencias, sino también disciplinas, que sepamos funcionar dentro de este mundo moderno. Hablando ya de la revolución industrial 4.0, nos tenemos que adscribirnos a manejar muchísima tecnología, principalmente. Conocer esa tecnología, aplicarla y ser transdisciplinarios, incluso lindar con la ciencia. Habemos, pues, tecnólogos que utilizamos muchísimo los robots desde hace mucho tiempo, tanto robots mecánicos, es el que estamos viendo con el robot pedagógico, virtual, pero la cuestión no nada más es quedarnos con ese tipo de robots. Hay robots matemáticos, hay robots programáticos que dentro de su sistema, tanto en el aspecto sistémico como sistemático, pueden funcionar y debemos de conocerlos, o algunos los utilizamos de manera cotidiana. En este aspecto, doctor, hay, aparte, robots matemáticos que ustedes ya hayan creado y que en algún momento estén abiertos al público y que pues no nada más sean de tipo pedagógico, sino también androgágico. ¿Andro qué, perdón? Para personas mayores, para conocimiento de personas mayores. Sí, no, gracias, profesor García. Mire, lo interesante de todo lo que usted plantea es, no sé si la sesión pasada, la antepasada, hablamos sobre todo de los lenguajes naturales y artificiales y cómo toda la teoría chomskiana nos permitía de Chomsky aprender a partir de los lenguajes artificiales una mejor comprensión de nuestro lenguaje natural, cuando es a partir del lenguaje natural que se generan los artificiales, pero también cómo los artificiales nos permiten, a través de la algoritmia y de los modelos matemáticos puestos en estos modelos, cómo se generan y cómo se pueden representar tanto global como particularmente los lenguajes naturales. Esta comprensión de lo natural hacia lo artificial, pero también cómo lo artificial nos permite una mejor comprensión de lo natural y estos movimientos que se dan biunívocos de uno para acá y digo, esto es lo interesante de todo, pero yo siento que dentro de la robótica los algoritmos que se utilizan, que pueden ser matemáticos y que pueden estar muy bien desarrollados, justamente es lo que les da la calidad a estos robots, si son robots matemáticos que pueden hacer programación, matemática, solución de problemas solubles o que están inventando soluciones solubles a problemas no solubles y cosas por el estilo. Yo siento que se está avanzando muchísimo con relación a ello, pero depende mucho más de la parte programática, ¿sí? Que de la parte tecnológica, ¿sí? Aquí yo creo que los avances que se están dando, sobre todo con las aplicaciones de todas las técnicas de la inteligencia artificial, es lo que está dándole y revistiendo a los robots, dándoles ciertas características o enfocándolos para realizar ciertas funciones y no únicamente separándolos como hacer un robot matemático que enseñe o que aprenda matemáticas, ¿no? Porque, bueno, hay robots que pueden estar aprendiendo
y que aprende de la propia experiencia, y hay inteligencias, ¿sí?, artificiales que están aprendiendo de lo que está pasando, y justamente la aplicación de estas técnicas de la inteligencia artificial en la robótica es lo que está dando mayor creatividad y mayor auge a todo ese tipo de cosas. Y yo digo, habrá aplicaciones de la robótica para problemas específicos de las necesidades de las personas en diferentes momentos. Por ejemplo, la andragogía se encargará de crear, o habrá aplicaciones robóticas para la andragogía, para ayudar a cierto grupo de personas para hacer ciertas cosas, pero yo siento que depende de las aplicaciones, y las aplicaciones, todas las aplicaciones, pues al final de cuentas conllevan, todos esos desarrollos robóticos conllevan aplicaciones matemáticas, y entonces se da toda esta interrelación de las diferentes disciplinas y las ciencias que están convergiendo para hacer mucho más inteligentes los robots, independientemente de la aplicación que se le dé, ¿no? ¿Sí? Sí, en el renglón número 19 del libro del doctor Enrique Ruiz Velasco Sánchez de Educatrónica, dice la autonomía tecnológica del país. No estamos enseñando a usar robots. Es el punto de la desreificación de la tecnología y poner en manos de los niños, medianos, grandes, viejitos, superviejitos, ancianos, decrépitos, de que cada uno puede hacer su robot. No es una cuestión de utilizar robots, o sea, eso hasta yo lo puedo usar, pero el tema aquí es la desreificación de la tecnología para el servicio propio, pero también para la autonomía nacional tecnológica. Y eso no tiene precio. Yo, o sea, de veras no saben cómo respeto el trabajo del doctor, porque lo de menos sería hacer un super robot específico. No, aquí por eso es pedagógico, porque es ponerle a cada uno de los que participan la capacidad para hacer su robot, y que puede ser un robot que dé vueltecitas, que esté programado. Entonces eso lo dijo con claridad el ingeniero. Un robot que no está programado no es robot, pero no solo es un autómata. O sea, aquí la idea es de que cada uno sepa que si quieres que robotizar tu muñeco, pues le tienes que poner una parte mecánica, una eléctrica, y luego programarlo y la electrónica. O sea, yo creo que ahí, profesor Roberto García, lo invito a que presente en el simposio todo lo que no se dijo aquí, porque pues no se puede decir todo, pero el sentido de la robótica pedagógica es pedagógica, y por tanto es para buscar el bienestar común de todos y de cada uno. Jorge Teomis, sí, por favor. Gracias, profesor Roberto. Gracias, pues buen día a todos. Y luego Marta Angélica, y con eso cerramos. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos, maestros, y bueno, también felicitar al doctor Enrique y al ingeniero Josué por esta conferencia, que fue de gran alimentación para mí. Y bueno, pues solamente comentarles que los felicito por esta conferencia, y que más que nada, como estaba comentando, igual a la licenciada, que más que nada a mí me retroalimentó en esa parte, porque estamos perdiendo esa parte de la robótica pedagógica, porque totalmente me llamó mucho la atención esto que dijo el doctor Enrique de utilizar energías naturales como la papa, puede ser limón o solar, ¿no? Que también le puede ayudar a otros niños, que nos estamos olvidando de ese tipo de que decía la licenciada, de desplazamientos, de movimientos, no totalmente todo tecnológico, sino que también esto los niños pueden explorar y crear. Y más que nada, que nosotros, como estaban diciendo también el ingeniero, en esta parte de la programación, ¿no? Que la programación está en todo momento, ¿no? Cuando tenemos un problema,
desde ahí ya se crea un ciclo de programación, ¿no? De cómo solucionarlo, cómo ver expectativas, a lo mejor esto me puede ayudar, no me puede ayudar, o puedo regresar al problema. Entonces, desde ahí ya estamos programando y que eso le puede servir mucho a nuestros niños y a nosotros también, ¿no? En la vida cotidiana que estamos realizando. Entonces, yo solamente quería felicitarlos por este trabajo, esta conferencia de gran utilidad para todos y que no totalmente es crear o ver lo tecnológico que ya hay o la creencia, sino lo que desde cómo inició esta parte, ¿no? Desde un desplazamiento, un movimiento y que los niños vean esa parte y la programación a lo mejor lo más sencillo, ¿no? Como decía el doctor, desde que nos levantamos ya estamos iniciando un ciclo de programación, ¿no? Hasta que nos vamos a dormir. Entonces, solamente quería en esa parte felicitarlos y muchas gracias. Gracias a ustedes también. Marta Angélica, ¿tienes levantada la mano? Así es. Adelante, Perdón. por favor. Gracias. No. Hola a todos, buenos días. Muchas gracias. Felicidades a los ponentes, como siempre, magistral su presentación. Yo nada más tengo una pregunta, está muy chiquita, muy sencillita. Y me gustaría que nos pudieran compartir en su experiencia, ¿cuál sería la mejor estrategia para lograr esa innovación que mencionan en la robótica pedagógica? Bien. Yo no sé, voy a hacer un ejemplo. En la Feria Mundial, creo que en la Feria Mundial de tecnología en Portugal, en Lisboa, se presentó Don Cuco. No sé si conozca a Don Cuco. Don Cuco era un robot pianista que tocaba el piano y que, pues bueno, este robot fue un robot que se presentó en la Feria Mundial de Tecnología en Portugal y ponían a un pianista en realidad aquí en un espacio y juntito ponían a Don Cuco. Don Cuco tocaba, interpretaba exactamente la misma partitura, el mismo, lo que tenía que tocar, lo tocaban los dos y ponían a gente atrás en un auditorio para ver que la gente descubriera quién era el robot y quién era el artista. Y mucha gente no sabía, bueno, no estaba tan avesada en cuestiones musicales y notaba que estaba muy bien hecho lo que hacía Don Cuco, pero le faltaba esta calidez, este sentimiento a como lo estaba haciendo el auténtico pianista humano, ¿no? Entonces, lo interesante de todo esto es no quisiéramos nosotros ver y aplaudir y saber que Don Cuco es magistral y que muchas veces la gente lo confundía con un ser humano, sino lo interesante es que yo supiera cómo está hecho Don Cuco, por qué fue capaz de interpretar, qué hizo todo. O sea, que yo pueda entender qué hay detrás de Don Cuco para, además de todo, de maravillarme, porque bueno, la capacidad de maravillamiento no la tenemos que perder, pero que yo entienda qué hay detrás de todo eso y que me pueda de alguna manera interesar para saber cómo le hacen para producir eso y no únicamente decir, ay, qué bonito Don Cuco hace, sino nosotros podemos hacer entender y tener una comprensión cabal de los principios de la tecnología, independientemente de la tecnología de que se trate, tan avanzada o tan menos avanzada como la tengamos o como la veamos. Yo siento que nosotros podemos tener una buena comprensión y por eso hablo de comprensión de base, no lo básico, sino de base que me permita caminar junto con la tecnología y entender lo que viene. Ahorita nosotros, ustedes todos tienen sus teléfonos celular y todo el mundo lo sabe y entonces en 2 meses ya cambió su celular y se vuelve obsoleto y tienen que volver a aprender las nuevas, cuando ya cambien su teléfono y volver a entender las funciones y si antes estaba aquí, ahora está acá y si antes hacía esto, ahora viene una nueva función que la reemplace, que hace lo doble. Todo este tipo de cosas que nosotros sabemos, ya tenemos una formación de base que nos permite caminar junto con la tecnología, pero ahora sería mucho más interesante conocer desde dentro qué es lo que está pasando y no únicamente ver cajas negras como vemos a la computadora o al teléfono celular. ¿Quién sabe qué pasa aquí? Pero hace cosas. Si yo tuviera una comprensión más interesante, cabal, de lo que implica
¿Por qué estoy poniendo hola y me contestan hola o alguien me está llamando? Ese tipo de cosas. Y con respecto a la robótica, no usar, no armar el robotcito como me lo dan ya, o entra así o entra asado porque no hay manera, pero sino que yo me dé la tarea de decidir cómo quiero la entrada, qué quiero, cómo funciona, qué tiene que hacer, y eso da rienda suelta a mi capacidad de imaginación, de abstracción, de pensamiento lúdico, complejo, imaginativo, amigable y transformador de lo que yo quiero entender en mi propio y tener en mi propia vida, y no únicamente que me dicten y que arme y que lo compre y que siga comprando y que nunca tenga una comprensión cabal de qué está pasando con esto. Y siempre van a ser cajas negras. Yo no quiero cajas negras. Y en esta manera de pensamiento, nuestros pensamientos, independientemente de nuestras profesiones y de nuestras formaciones y de nuestros intereses, una comprensión cabal de lo que implica la tecnología, y en este caso la integración de la tecnología con todas las áreas y disciplinas, como lo estamos pensando en esta pedagogía contemporánea, es lo que importa, y lo demás está, yo digo, por demás. Entonces, lo que necesitamos es una comprensión de las bases, de los principios sólidos que me permitan comprender, entender, mejorar, pero también ampliar, magnificar, innovar, crear y ser creativos, y no ser dependientes y compradores compulsivos de tecnología en la medida en que lo puedo hacer, ¿no? Yo siento que tenemos con qué y lo podemos hacer, y ustedes son pues los que pueden catapultar todo este tipo de pensamientos y de tecnologías y de formas de pensamiento y de pedagogías contemporáneas en ese sentido, ¿no? Cómo integrar todas estas disciplinas, estas áreas, estos conceptos que estamos viviendo y teniendo y que estamos aprendiendo, pero con una dirección, con un interés, con un pliegue, despliegue y repliegue, pero con una visión hacia adelante de la creación, de la innovación, de lo que implica ir hacia adelante y no quedarnos con lo que nos dan, con lo que nos dicen y con lo que nos limitan. Yo creo que aquí está la gran diferencia, el pensamiento creativo y no únicamente el reproductivo, y hasta aquí llegué y esto no funciona porque quién sabe qué pasa, ni lo entiendo y nada más lo puedo hacer así, ¿no? Y creo, doctor, complementando lo que tú comentas y muy ligado a la pregunta de Marta, precisamente en no caer en la novedad, que si bien es cierto el hecho de todos los productos que vemos o de las cosas que nos presenta la televisión o de las marcas, que a veces esto se vuelve un tema también muy comercial, el tema de la robótica se vuelve una moneda de cambio en el ámbito del producto que te venden o el producto que te proponen o la plataforma. No es eso meramente, no es eso lo importante. Realmente la robótica que se plantea aquí es una robótica, es una disciplina compleja que tiene muchos elementos, pero que tiene y busca fines racionales, alcanzables, posibles, que se sustenta también en un estudio teórico y académico, no solamente en un beneficio económico de producir o vender artilugios o artefactos solamente, Marta, que muchas veces creo que caemos en esa parte, caemos en no dar cuenta de que lo importante es esta forma de pensar que comenta el doctor, esta forma de ver el mundo, este cambio de paradigma que la robótica pretende y que busca transformar, y que no solamente es el crear por crear o crear robots más complejos, más difíciles o que hagan acciones más pues sí, que tengan más acciones o ponerle más elementos, cuando realmente el chiste es entender lo que hay dentro, entender y pues obviamente promover la creación, promover que el estudiante incorpore este pensamiento científico, este es el pensamiento computacional, este pensamiento tecnológico a su forma, independientemente de si el estudiante en algún momento va a estudiar una carrera de nivel superior, de una ciencia exacta o de un área muy diferente por ejemplo, a las humanidades, al arte, pegado a esas áreas. Aún así, la robótica incorpora y busca promover ciertas formas de pensar que le van a ser útiles. Ahorita se me ocurrió pensar que una cosa es que yo sepa nadar y lanzarme y disfrutar una playa, el mar o una alberca, y otra cosa es que me ofrezcan 20,000 artilugios o dispositivos para que yo sin saber nadar me conectan no sé qué, pero siempre estoy con ese miedo, con ese terror de que si funciona o no, los chalecos o lo que me van a poner, porque
Ya me lo vendieron, me costó muy caro, pero yo aunque no sepa nadar, pero lo más interesante sería que yo pudiera saber nadar por mí mismo, meterme, disfrutar. Eso es lo que nosotros pretendemos con la robótica pedagógica móvil, que ustedes sepan crear, que estén curiosos y que sepan desarrollar su capacidad inventiva de creación, de imaginación, la libertad de imaginación es maravilloso y no únicamente que nos limiten a comprar y a pegarle aquí o pegarle allá y se acabó y esto cuesta ahora 2,500 pesos más, ahora 5,000, ahora no sé qué. No queremos eso, queremos un pensamiento libre, queremos poner en funcionamiento la pedagogía contemporánea y ya. Sí, y ya nada más para darle el agüita para mi molino. En pedagogía contemporánea también trabajamos pedagogía de los sentimientos y definimos la ternura como tiempo para el amor. Y por tanto, hacer un robot con un niño, un adolescente, un adulto, un viejito, un decrépito, un senecto, es también ternura porque no es comprar el robot, es hacerlo, enseñar y tener tiempo de permanencia para la ternura, para el amor, porque finalmente la educación bien pensada, como en pedagogía contemporánea, también tiene que ver con el amor y con la ternura, tiempo para el amor, y en ese sentido, pues sí está muy lejos de comprar las cosas y pues a ver, ármalas y ya me voy, porque también no lo vamos a trabajar aquí, trabajamos con la heurística del miedo. Y la heurística del miedo es por lo que el doctor Enrique Ruiz Velasco Sánchez y Josué Cruz Juárez dice no al robótico bélico. No es robótico bélico. O sea, aquí el robot no es bélico porque las implicaciones que tiene son nefastas. Y entonces, no sé, Mónica, si quieres cerrar. Sí. Sí, muchas gracias a todos y a todas. Justamente como dijo el doctor Enrique Ruiz Velasco y el ingeniero José Cruz, el de repliegue, despliegue, lo que implica idear, diseñar, construir este robot, está tensado por los principios, los fundamentos y los legitimadores de la pedagogía contemporánea. En la robótica pedagógica es una experiencia pedagógica inigualable para el cambio de percepción. Nos permite cambiar la percepción y visibilizar todos los contenidos, visibilizar al tecnólogo y no centrarnos en el artilugio, como ya lo hizo énfasis el doctor Enrique Ruiz Velasco y el ingeniero José Cruz. El despliegue, repliegue y todo lo que implica idear, diseñar y construir un robot fomenta y propulsa el pensamiento complejo y es muy rico en contenido científico, tecnológico, filosófico y artístico, y se puede trabajar en todos los niveles educativos y en todas las disciplinas. Entonces, transdisciplinario por excelencia. Las actividades de enseñanza, aprendizaje y comunicación, para que sean experienciables, requieren tener al menos 5 características que sean vividas por el alumno, posibles, y aquí hacemos una precisión con lo que decía Julieta de la heurística del miedo. Hay muchas cosas posibles que no son deseables, entonces también hay que valorar esa parte. Requieren ser diversificadas, con sentido de logro y productivas, y la robótica pedagógica José Cruz Juárez tienen todas estas características. Les agradecemos muchísimo la generosidad por compartirnos todos estos conocimientos y los esperamos el próximo sábado en el inicio de nuestra tercer ciclo de conferencias. Les recordamos que los eventos académicos que están abiertos es el simposio, el seminario en pedagogía contemporánea y el congreso que será en diciembre. Todo esto encuentran la información en nuestra página web redpedagógica.mx o .org. Muchísimas gracias a todos y todas. Y esto no se cierra, por eso se llama cesura, porque hacemos una pausa, pero seguimos y estará siempre a la disposición para seguir haciendo preguntas y realimentando todo lo que hemos visto durante estos ciclos de conferencias con nuestros ponentes y los nuevos conferencistas que se vayan
incorporando a esta propuesta. Muchísimas gracias y todo nuestro agradecimiento a nombre de la red, al doctor Enrique Ruiz Velasco Sánchez y al ingeniero José Cruz nuevamente. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buen fin de semana, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Buen fin de semana.